Uno piensa en esto, estamos hablando de Gustavo Cerati, no sé si lo recuerda, Sí, por supuesto. obviamente, ¿no? Este problema que ¿Cómo tuvo no él. recordarlo? Y sí. No sé si referido a él, pero sí en general, los ACV uno los asocia con que nos portamos mal, ¿no? Con el cigarrillo, con el sedentarismo, con a lo mejor algún ataque, a lo mejor de nervios, estrés. ¿Cuáles son las causas del ACV? Bueno, ahí existen un montón de factores que pueden llevar a que una ACV aparezca, y la mayoría de esos factores es, como vos decís, situaciones conductuales que uno podría llegar a modificar. Por ejemplo, ciertas enfermedades como como diabetes, o sea, controlar el azúcar, controlar la presión en valores normales, en la alimentación, que es fundamental, el consumo de sodio, el escaso consumo de frutas y verduras, por ejemplo, consumo de ultraprocesados, y el mal descanso nocturno, el estrés. Bueno, hay un montón de situaciones que uno realmente podría hacer para tratar de disminuir el riesgo. Por supuesto que riesgo siempre hay, pero estas situaciones llevan a que el riesgo que tenemos, que cada uno puede tener de tener una ACV, aumente de forma desproporcionada. De hecho, si pudiéramos manejar estos factores de riesgo, podríamos prevenir más del 90% de todos los ACV que existen. Uh-huh. Claro, bueno, ese es el tema, ¿no? Hoy está la medicina preventiva como la medicina por excelencia, hoy por hoy, ¿no? Es lo que siempre apuestan los médicos, a prevenir, a que todo lo que es genético se puede modificar con el cambio con incorporar buenos hábitos. Si nosotros tenemos buenos hábitos, no fumamos, tenemos verduras, tenemos una dieta sana, mediterránea o dentro de lo posible, ¿no? Pero sí. Nos movemos, sí, evitamos... la actividad física es fundamental. Okay, la actividad física es clave. Te diría que es clave para todo, porque hay que pensar que cuando uno te digo los principales cosas donde uno debería apuntar, y luego te explico el porqué. Uh-huh. Hacer actividad física por lo menos tres veces por semana, redondeando 150 minutos de actividad a la semana, eso como mínimo, ¿no? Por supuesto que hay que empezar de a poco. Sí. Tener una buena alimentación con bajo consumo en sodio, en sal, con frutas, verduras todos los días, y tratando de que sea bien variada, ¿no? De no carnes todos los días, tratando de que hayan pescados, tratando de que sea variada, logrando descansar 8 horas por día en promedio, logrando mantener un buen peso y haciéndose controles periódicos de salud para ver que el azúcar en la sangre, la glucemia, que la presión arterial estén y que los lípidos, ¿no? El famoso colesterol, que estén en buenos valores. Con eso logramos disminuir muchísimo el riesgo de ACV, pero no solo de ACV. Logramos disminuir el riesgo de infarto de miocardio, que es la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Logramos disminuir todas las arteriopatías periféricas, que se llaman las enfermedades de las arterias, que pueden afectar otras partes del cuerpo. Y no solo eso, sino que logramos mejorar la calidad de vida. O sea que es un ganar por todos lados. Hoy obviamente estamos hablando de ACV, que es lo que nos trae, lo que trae a colación esta charla, pero haciendo estas pequeñas cosas, pequeñas pero difíciles, sabemos lo difícil que es cambiar hábitos, logramos disminuir el riesgo de un montón de enfermedades. Entonces es realmente importante y es a donde hay que ir. Obviamente que cuando ya el problema pasó, el daño, hay que pensar que ACV, cuando hablamos de ACV hay dos tipos, hemorrágico e isquémico, donde la hemorragia se rompe uno de los vasos, una de las arterias que le lleva sangre al cerebro, y en el isquémico se tapa. Ese proceso que hizo que se tape o que se dañe la arteria, eso pasa en general luego de muchos años de un daño sobre esas arterias o ciertas arritmias en el corazón, por ejemplo, también pueden generar ciertos problemas cardíacos. Pero son años que van dañando esa arteria o el corazón y que de repente o se tapa o se rompe, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, cuando ya tuvimos una ACV, vamos a tener muchísimo más riesgo de tener otro o de tener un infarto. O sea que gran parte del daño ya está hecho, no es que no se pueda hacer nada y siempre hay cosas para hacer. Pero lo mejor siempre es prevenir, porque logramos que la arteria y ese corazón no se dañe de forma crónica, ¿se entiende? Sí, doctor, es de alguna manera cuando uno ya tuvo una ACV o cuando uno no tiene una buena calidad de vida, siempre se está a tiempo de cambiarla para modificar siempre un segundo ACV o para modificar nuestra calidad de vida, ¿no? Siempre. Y de hecho existen ciertos tratamientos de cuando se tapa la arteria,
existen tratamientos que logran destapar esa arteria, y mientras más rápido nosotros podamos hacerlo, menos chance de que esa persona sufra discapacidad, quede con discapacidad permanente. Y esto es sumamente importante porque la población lo tiene que saber, y estos espacios sirven para eso, porque muchas veces pasa que la persona que se le cae el brazo, o que se le pierde la fuerza en la mitad de la cara, tiene algún trastorno para hablar, se acuestan a dormir la siesta, o muchas veces no consultan a tiempo. Y eso les quita la oportunidad de poder recibir un tratamiento que los puede dejar sin secuelas. Entonces, ese momento es fundamental. ¿Doctor? Y luego viene un segundo momento, que es cuando nosotros tratamos de ver por qué se tapó la arteria, cuál fue el mecanismo que hizo que esa arteria se tape. Y eso es fundamental, porque nos ayuda a poder establecer estrategias terapéuticas que disminuyan mucho las chances de que tenga un nuevo episodio, ¿se entiende? Sí. Doctor, disculpe, lo interrumpí para hacerle una pregunta con respecto al protocolo cuando una persona va con sintomatología. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los tiempos? He conocido un caso de una persona que tuvo un ACV, afortunadamente, entre comillas lo digo, era isquémico, pero entre que hizo la consulta porque sentía que algo no estaba funcionando, hasta que tuvo el resultado pasaron 2 semanas con un pedido de resonancia sin urgencia. Digo, uno escuchando eso también le da la sensación de que a veces está un poco librado al azar, más allá de la reacción que uno tenga ante lo que desconoce, de la sintomatología y las dudas, aunque las presente, a veces también es un poco una cuestión de suerte con los tiempos de la medicina y de los estudios. Entiendo 100% a dónde va tu pregunta y no me parece nada extraño que pueda haber pasado alguna situación así, porque todavía existe muchísimo desconocimiento en lo que es la población, digamos población por las personas que no son médicos, por así decirlo, y por el sistema de salud también existe mucho desconocimiento todavía, pero esto se está tratando de cambiar. Hay muchísima gente que está trabajando para tratar de que todos sepamos lo que realmente hay que hacer. Esto es lo que se llama una emergencia tiempo dependiente. Quiere decir que desde que la arteria se tapó, por cada minuto que pasa hay 2 millones de neuronas que se van muriendo. Entonces, absolutamente toda persona, y esto hasta si se enseñara en las escuelas sería mucho mejor. De hecho, hay campañas escolares para esto. Mientras más rápido nosotros podamos destapar esa arteria, más chances de que las neuronas sobrevivan y que el paciente tenga menos secuelas. Entonces, lo que debería suceder es que la persona pueda llegar a la institución lo más rápido posible, al hospital, preparado para tratar. En el mejor de los casos, derivado por un servicio de emergencia, ¿sí? Un servicio de ambulancias que pueda detectar el síntoma, luego que fue alertado por el llamado telefónico, llevar al paciente al hospital que tiene capacidad para tratar, porque no todos los hospitales lo tienen, que una vez que llegue al hospital se logra hacer un diagnóstico donde uno pueda ver si es isquémico o hemorrágico, y inmediatamente, si es isquémico, poder implementar hay 2 estrategias, una que se llama trombólisis, que es un medicamento que se coloca por vena, que busca disolver el coágulo, y existe otra estrategia que se llama trombectomía mecánica, que lo que se hace es extraer el coágulo mediante un procedimiento de hemodinamia, un proceso un poco más complejo. Pero que ambos procedimientos tienen el máximo nivel de evidencia científica, o sea, dentro de las escalas que usamos nosotros como evidencia, tienen el máximo beneficio. Pero así todo todavía existen un montón de baches, porque por ejemplo, todavía no están en el PMO, el plan médico obligatorio. Entonces, hay ciertas prepagas y obras sociales que todavía no lo cubren el tratamiento, lo cual son todas barreras para que esto se pueda implementar y cada vez mejor. Sí. Porque realmente es una enfermedad que nos quita muchísimo. Sí. Pensemos que es principal causa de discapacidad y segunda causa de muerte a nivel mundial. El ACV. Doctor, y también, bueno, hay casos, por ejemplo, me viene hacia la memoria hace muy poquito el del periodista Tato Yang, que se recuperó después de una internación importante, con riesgo, pudo salir adelante. También existe esa posibilidad, ¿no? Es que son enormes las posibilidades, porque sobre todo cuando podemos hacer un tratamiento. Hay que pensar que de las personas que se tratan, 1 de cada 4 personas queda sin secuelas, lo cual es mucho. En medicina eso es un número muy grande, digamos. No tenemos tantos tratamientos que tengan ese beneficio, sobre todo en la urgencia.
Entonces, 1 de cada 4 personas va a quedar sin secuelas y va a poder hacer su vida normalmente. Eso es muchísimo. Entonces, trabajar y difundir, y estos espacios que ustedes nos permiten para poder dar esta información, es clave, es clave. Porque es la única forma que esta situación va a ir cambiando para mejor. Son muchísimos los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional. Sí, además cuando, digo, de pronto esto, ¿no? Se habla tanto del ACV, estar acorde a la exigencia y a la realidad, ¿no? También me preguntaba, doctor, si más allá de la dieta, de los ejercicios, del estilo de vida, si también hay algo que tiene que ver con una cuestión hereditaria o es una sumatoria de todo lo otro, de lo que uno no hace. ACV, hay que entender que ACV en general se habla de ACV como un concepto, pero como una enfermedad, pero no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades que le dan daño en el cerebro, por así decirlo, de forma aguda. Entonces hay un montón de causas. Hay causas de ACV genéticas, causas que por una mutación única que tenemos más riesgo de ACV. Sí. Hay un montón de causas, pero hay que entender que modificando estos 10 factores de riesgo que yo les comentaba recién, uno puede reducir el 90% de los ACV. O sea, es un montón. Realmente la mayoría son ganados por nosotros mismos con nuestras conductas y no por la genética. Pero sí, la respuesta a tu pregunta es absolutamente sí. Hay causas que no van en nuestros hábitos. Bien. Hay causas, pero bueno, se pueden mejorar, o sea, porque uno a veces cuando hay en la familia o personas con cáncer o personas con ACV, dice, bueno, esta familia es propensa a esto, y uno dice, a mí me va a pasar esto, entonces está con miedo y qué sé yo, pero todo se puede reducir en factores con estos buenos hábitos, 100%, ¿no? 100%. O sea, no estamos condenados, porque si no parecemos todos condenados y es una tortura vivir así. No, tal cual. Pero te cuento una más que es sumamente importante porque es algo que se viene, que ya está y que se viene cada vez peor. Todo lo que cuando hablamos de demencias, ¿no? Ese miedo que nos da todo, de que nos vamos a olvidar las cosas, bueno. El mejor tratamiento preventivo que existe es que hablamos ahora también. O sea, no solo nos disminuye el riesgo de ACV, infarto y toda otra enfermedad, sino que además nos disminuye el riesgo de demencia. O sea, que nos prolonga nuestra vida y nos prolonga nuestra vida útil, por así decirlo. Es realmente muy importante. Hay que moverse, hay que moverse, no solamente comer sano, sino que el primer punto es moverse, no quedarse quieto. 100%. 100%. Gracias por esta buena noticia también, porque cuando uno habla con médicos, se habla de enfermedades, uno empieza a asociar, empieza a recordar, ¿no? Y empieza el miedo. Y podemos vencerlo el miedo si prevenimos, ¿no? Y eso es una buena herramienta. Si prevenimos y sabemos actuar a tiempo. Ahí está. Porque las dos buenas noticias es que gran parte de esto es prevenible. Y la segunda gran noticia es que gran parte de esto es tratable. Claro. O sea, pero tenemos que ser lúcidos, inteligentes y tener el conocimiento de saber esto, de que cualquier síntoma de dificultad para hablar, debilidad en un brazo o una pierna, o asimetría en la cara, o un déficit de estabilidad súbito, como que de repente no puedo mantener equilibrio, o la pérdida de agudeza visual súbita, por más de que sea cortito, sea transitorio, es una urgencia. Y mientras más rápido nosotros acudamos a la asistencia médica, más chances de que nos vaya bien vamos a tener. Entonces, ese también es el otro gran mensaje. Prestar atención, Exactamente. No dejarlo pasar, aunque sea un Tal minuto. cual. Buenísimo, gracias doctor. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Hay alguna red social para que los oyentes a lo mejor puedan hacer alguna consulta? Yo solo tengo LinkedIn, Federico Giner, sí, es la única que manejo. Muy ok, bien. Perfecto, entonces. Muy sano muy sano eso. También. Bueno, es una de las formas de bajar el estrés que también ayuda a bajar el riesgo. Sí, claro. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Hablamos con Federico Giner, neurólogo, hablándonos justamente del ACV, el accidente cerebrovascular, que sí se puede prevenir teniendo buenos hábitos.